Hola, mi nombre es Maikelis Pérez y el trabajo que hoy les presento lleva como título Uso de las redes sociales y la construcción de la autoimagen desde las narrativas experienciales de adolescentes pertenecientes a una comunidad cristiana del municipio de La Ceja, Antioquia, Colombia. Esta investigación surge de mi experiencia de aproximadamente 6 años acompañando adolescentes dentro de esta comunidad cristiana. Durante ese tiempo observé que muchos de ellos manifiestan inquietudes relacionadas con la comparación en redes sociales, la necesidad de aceptación y la forma en que perciben su propio valor. Estas experiencias despertaron mi interés por comprender cómo construyen su autoimagen a partir de las vivencias que tienen en los entornos digitales. En este contexto, la problemática que dio origen a la investigación fue que actualmente las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de los adolescentes. Plataformas como Instagram, TikTok, no solo permiten comunicarse, sino que también se convierten en espacios donde construyen significados sobre quiénes son y cómo desean ser percibidos. Diversos autores como Castells, Boyd y Turkle plantean que los entornos digitales transforman las relaciones sociales y participan en la construcción de la identidad. Sin embargo, más allá de establecer si las redes sociales son buenas o malas, mi interés fue comprender cómo los propios adolescentes narran esas experiencias y qué significado tienen para ellos dentro de un contexto cristiano, donde también existen valores y referentes sobre la identidad y el valor personal. Una vez analizada la problemática y revisar la literatura existente, surgió el interrogante que orientó a una investigación. ¿Cómo construyen su autoimagen los adolescentes pertenecientes a una comunidad cristiana a partir de las narrativas experienciales sobre el uso de las redes sociales? Esta pregunta nace porque la mayoría de los estudios encontrados se centran en medir la relación entre redes sociales y autoimagen o identidad, pero pocos buscan comprender el significado que los propios adolescentes atribuyen a esas experiencias. A partir de ello, se estableció como propósito central comprender cómo construyen su autoimagen desde esas narrativas. Para lograrlo fue necesario explorar sus experiencias, interpretar el significado que le atribuyen y finalmente construir una comprensión del fenómeno desde sus propias voces. En otras palabras, más que explicar un comportamiento, esta investigación busca comprender una experiencia humana. Esta investigación posee relevancia desde diferentes dimensiones. Desde el punto de vista científico, aporta conocimiento sobre la relación entre las redes sociales y la construcción de la autoimagen utilizando un enfoque cualitativo narrativo que permite comprender las experiencias más allá de los datos numéricos. En el ámbito social, se considera que puede servir de apoyo para familias, docentes, líderes juveniles y comunidades cristianas, ya que brinda elementos para acompañar a los adolescentes en un uso más consciente de las redes sociales. Desde el punto de vista de la psicología, permite comprender mejor cómo se construye la autoimagen durante una etapa tan importante como la adolescencia. Finalmente, el contexto de una comunidad cristiana representa un aporte novedoso, porque incorpora la influencia de valores, las creencias y las relaciones comunitarias en este proceso de la construcción personal. Dentro de los antecedentes se seleccionaron investigaciones que guardan relación directa con el objeto de estudio. El trabajo realizado por Acosta Tobón, Ramírez Arrayave, Salvarriaga, Álvarez, Uribe Ortiz y Ruiz Mejía en 2022 demostró que existe una relación entre el uso de las redes sociales y la percepción que los adolescentes tienen de sí mismos. Este antecedente confirmó la importancia de seguir investigando esta temática en la población colombiana. Asimismo, el estudio desarrollado por Álvarez Duque en 2025 evidenció que las redes sociales se han convertido en la apariencia y el conocimiento social en aspectos centrales de la construcción de la identidad adolescente, especialmente en plataformas como Instagram y TikTok.
Estos antecedentes respaldan la importancia del tema. Sin embargo, esta investigación se diferencia porque adopta un enfoque narrativo e interpretativo y se desarrolla con adolescentes pertenecientes a una comunidad cristiana, permitiendo comprender sus experiencias desde una narrativa contextualizada. El estudio se sustentó en tres teorías psicológicas. En primer lugar, la teoría del desarrollo psicosocial de Eric Eglinson, quien plantea que durante la adolescencia las personas atraviesan la etapa de identidad versus confusión de roles. Eso significa que buscan responder preguntas como quiénes son y cómo quiero ser reconocido, aspecto que guarda una relación directa con la construcción de la autoimagen. Por otro lado, tenemos la teoría del aprendizaje social. Albert Bandura explica que muchas conductas y formas de pensar se adquieren mediante la observación y el modelado. En las redes sociales los adolescentes observan constantemente modelos de apariencia, éxito, estilo de vida que pueden influir en la percepción que desarrollan sobre sí mismos. Además, también tenemos el aporte de Carl Rogers, quien se destaca en la importancia del autoconcepto y en la congruencia entre el yo real y el yo ideal. Cuando existe una gran diferencia entre ambos, pueden surgir sentimientos de insatisfacción personal. Finalmente, la teoría de la comparación de Leon Festinger permitió comprender cómo las personas tienden a compararse con los demás para evaluarse a sí mismos. Los referentes conceptuales permitieron delimitar el significado de las principales categorías del estudio. En cuanto a las redes sociales, los aportes de Manuel Castell y Danat Boy, quienes las perciben como espacios de interacción que transforman las relaciones sociales y la forma en que las personas construyen su identidad en entornos digitales. Respecto a la autoimagen, Carl Rogers la relaciona con la percepción que cada persona desarrolla sobre sí misma y con la búsqueda de congruencia entre su experiencia y su autoconcepto. Para comprender la adolescencia, se consideró la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud, que reconoce que esta etapa como un periodo de profundos cambios físicos, emocionales y sociales. El concepto de narrativa experiencial se fundamentó en Jerome Burner, quien plantea que las personas construyen significado sobre las vidas a través de los relatos que elaboran sobre su experiencia. Finalmente, la comprensión de la comunidad cristiana se apoyó en Peter Bernet, quienes explican que la realidad y la identidad también se construyen socialmente mediante la interacción y los significados compartidos dentro de un grupo. En primer lugar, desde el plano ontológico, asumir la realidad que es subjetiva, es decir, que no existe una única forma de comprender el fenómeno. Cada adolescente construye su propia realidad y a partir de las experiencias que vive, de las relaciones que establece y del significado que les atribuye. Por esa razón, en esta investigación no se comprende determinar una verdad absoluta sobre el uso de las redes sociales, sino comprender las diferentes realidades que experimentan los adolescentes y cómo esas vivencias participan en la construcción de su autoimagen. En este sentido, se reconoce la existencia de múltiples realidades, ya que cada participante interpreta su experiencia de una manera particular. En cuanto al plano epistemológico, la investigación se desarrolló desde una perspectiva interpretativa, porque el conocimiento se atribuye a partir de la comprensión de las experiencias narradas por los participantes. Para ello, las narrativas constituyeron la principal fuente de información, ya que permiten reconocer cómo los adolescentes interpretan sus vivencias con las redes sociales y el significado que les otorgan en relación a su autoimagen.
Ahora, el enfoque de la investigación es cualitativo porque el propósito no era medir el fenómeno mediante datos estadísticos, sino comprender cómo los adolescentes construyen su autoimagen a partir de las experiencias que viven en las redes sociales. Posteriormente, el método narrativo es narrativo ya que éste permite comprender las vivencias desde los relatos de los propios participantes a través de sus historias. Es posible comprender cómo interpretan sus experiencias y el significado que tienen para ellos. Además, el diseño metodológico se estructura de manera coherente con el paradigma interpretativo, permitiendo organizar todo el proceso de selección de los participantes, la recolección de información e interpretación de las narrativas. En conjunto, estos tres elementos garantizan que la metodología responda al propósito principal de comprender el fenómeno desde la perspectiva de los adolescentes. En cuanto a los informantes clave, la investigación se realizó con adolescentes pertenecientes a una comunidad cristiana del municipio de La Ceja, Antioquia, Colombia. Los participantes tienen edades comprendidas entre los 12 a los 16 años, ya que este es un periodo de desarrollo en el que la construcción de la identidad y la autoimagen adquieren una especial relevancia. Para su elección se establecen criterios de inclusión, como el propósito de garantizar que los participantes cumplan con las características necesarias para aportar información significativa al estudio. Asimismo, se utiliza un muestreo intencional porque en la investigación cualitativa los participantes no se seleccionan de manera aleatoria, sino porque poseen experiencias relacionadas directamente con el fenómeno investigado. Por último, estos adolescentes son considerados informantes claves porque a través de sus narrativas hacen posible comprender cómo viven, interpretan y construyen su autoimagen en el contexto de las redes sociales. Para la recolección de información se utiliza una técnica principal que es la entrevista semiestructurada. Esta técnica permite mantener una conversación flexible con los participantes, favoreciendo que expresen sus experiencias con sus propias palabras sin limitar sus respuestas a opciones previamente establecidas. Este instrumento es una guía, pues es una entrevista semiestructurada diseñada a partir de, de los objetivos de la investigación en las categorías planteadas en el marco teórico. Esta guía permite orientar el diálogo sin perder la espontaneidad de las narraciones. Además, para garantizar un adecuado registro de información, se va a utilizar un diario de campo donde se anoten observaciones relevantes durante el proceso y se va a realizar grabación de audio de entrevista, siempre con el consentimiento de los participantes y de sus representantes. Estos registros serán fundamentales porque permitirán realizar posteriormente la transcripción y el análisis detallado de cada narrativa. Una vez diseñada la entrevista semiestructurada, se elabora una serie de preguntas orientadoras que permitirán responder el propósito de la investigación. Estas preguntas no buscan obtener respuestas cerradas, sino generar un espacio de diálogo en los que los adolescentes puedan expresar libremente sus experiencias y reflexionar sobre ellas. La entrevista inició con preguntas generales como la forma en que se describen a sí mismos y los aspectos que consideran importantes en su vida. Esto va a permitir crear un ambiente de confianza antes de abordar temas más personales. Posteriormente, las preguntas se enfocan en conocer el uso que hacen de las redes sociales, las emociones que experimentan al observar las publicaciones de otras personas y las experiencias que recuerdan como significativas dentro de estos espacios digitales. Finalmente, se va a responder en cómo consideran que las redes sociales han influido en la forma en que se perciben a sí mismos, ya que esta información permitirá comprender la relación entre las experiencias vividas en los entornos digitales y la construcción de la autoimagen. El análisis de la información se realizará mediante un proceso organizado que permita interpretar de manera rigurosa las narrativas obtenidas durante las entrevistas.
En primer lugar, se realizará una lectura comprensiva de las narrativas con el propósito de familiarizarse con el contenido y comprender las experiencias expresadas por cada participante. Posteriormente, se llevará a cabo la codificación, identificando ideas, expresiones y elementos relevantes relacionados con el fenómeno de estudio. A partir de estos códigos se realizará la construcción de categorías, agrupando aquellos elementos que compartían significados similares y que permitan responder a la pregunta de investigación. Luego se desarrollará la interpretación de las narrativas, relacionando las experiencias de los adolescentes con los referentes teóricos que sustentan la investigación. Finalmente, se realizará la triangulación de la información, contrastando las narrativas obtenidas, los aportes teóricos y el análisis realizado como investigadora. Este proceso fortaleció la credibilidad y la consistencia de los resultados. Para finalizar, esta investigación permitió comprender que las experiencias relacionadas con el uso de las redes sociales participan en la construcción de la autoimagen de los adolescentes, pertenecientes a una comunidad cristiana. Más allá de identificar si la influencia es positiva o negativa, el estudio permitirá reconocer que cada adolescente interprete estas experiencias de manera diferente de acuerdo con su historia personal, su contexto y los significados que construyen en su vida cotidiana. Asimismo, se considera que este trabajo aporta al conocimiento desde el campo de la psicología, ya que ofrece una comprensión más profunda sobre este fenómeno desde la perspectiva de los propios adolescentes. Además, los resultados van a constituir un punto de partida para futuras investigaciones y para el diseño de estrategias de acompañamiento dirigidas a adolescentes, familias y comunidades, favoreciendo procesos de desarrollo personal y el fortalecimiento de la autoimagen. Muchas gracias.